Bien, continuando con los tipos de perfiles o secciones de acero, empezamos con los perfiles laminados en caliente. Se llaman laminados en caliente porque su fabricación es cuando el acero está fundido y por medio de unos rodillos se les da la forma deseada. En este caso, por ejemplo, este perfil, el primero, perfil W, realmente es un rectángulo de acero que pasa a través de unos rodillos y esto le van dando la forma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la imagen. Realmente empieza como está aquí, como este pedazo de acero fundido, y por medio de los rodillos se le va dando la forma deseada. O sea, sabemos que es un perfil W, entonces los rodillos tienen la opción de separarse o juntarse para darle distintos peraltes. Entonces, por eso se llaman laminados en caliente, porque se forman eh, cuando el acero está fundido. Generalmente, nosotros queremos conocer los perfiles según la letra. En ocasiones sí, pero no siempre es así. Por ejemplo, aquí, este perfil W, pues, tiene forma de I, entonces, pues tiene todo menos una forma de W. Entonces, aquí en México se les conoce como IPR, perfiles IPR, pero generalmente es conocido como perfil W, que tiene esta forma. Aquí pues nos da las características, profundidad, ancho del ala. Eh, es muy importante saber, no sé si ustedes recuerdan, en mecánica de materiales se hacían ejemplos con este tipo de perfiles. Entonces, al elemento vertical se le conoce como alma, mientras que a los horizontales se les conoce como patines, ¿no? En este caso le llaman ala, pero realmente son patines y alma. Ese es el nombre que se le da generalmente a este tipo de perfiles. ¿No? Y aquí nos da las características que tiene, o sea, que es cada letra y acá a qué corresponde. Aquí una pequeña descripción. Este tipo de perfiles son uno de los perfiles que tiene una mayor resistencia a la flexión, debido a que cuentan con un elevado momento de inercia, ¿no? Entonces, estos perfiles prácticamente son los perfiles usados por excelencia, ¿no? De tal manera que los patines absorben la flexión y el alma absorbe el cortante. Entonces trabaja muy bien y es una sección económica, ¿no? Porque en vez de utilizar toda la sección rectangular, la hacemos más eficiente. Entonces por eso el perfil W son de los perfiles más utilizados en la industria de la construcción en acero. En concreto, mm, sí hay estas formas, pero generalmente son para uso de puentes o ya elementos prefabricados. Entonces, eso es el perfil W. Eh, Se denota por la siguiente manera. Generalmente es W, un número, por otro número. El 40, en este caso, o el primer número indica el peralte aproximado en pulgadas y el segundo número indica el peso, o sea, cuánto pesa, cuántas libras por pie. Si ustedes ven un perfil IPR, o sea, en mexicano, este número va a estar en milímetros y este va a estar en kilogramos por metro. Que igual nosotros podemos hacer la conversión, si está en el sistema inglés, lo podemos transformar a métrico, ¿no? Sin ningún problema. Transformando esto a las pulgadas a milímetros y las libras pie a kilogramos metro. Bien, luego está el perfil S, muy parecido al perfil W, pero pues la diferencia es que este tiene como unas pendientes en estas partes que lo hacen diferente, ¿no? Si se dan cuenta, este es recto y este tiene cierta pendiente. Perfil S tampoco tiene forma de S, ¿no? Entonces, pues no hay que confiarnos del nombre. Igual, ¿no? Aquí también el primer número indica el peralte y el segundo el peso por unidad de longitud. Y aquí dice que este perfil es muy utilizado en el diseño de puentes, ya que esto facilita el escurrimiento de agua o la nieve
que está en contacto con el perfil, esto debido a la pendiente que presenta, ¿no? Para cuando hay agua o deshielo, pues este perfil es muy usado. Bien, perfil M, pues van a decir otro igual, ¿no? Muy parecido, tiene forma de I, pero la única diferencia es que estos perfiles son pedidos, ¿no? La fabricación de estos perfiles es a pedido de los requerimientos especiales según el cálculo. Estos perfiles no son estándar, es decir, que no son comerciales, o sea, no están hechos como estos dos de arriba, que hay un catálogo de perfiles donde uno puede escoger el que más se ajuste, pero si de plano pues no hay uno, se manda a hacer, que generalmente pues es muy raro, ¿no? Es muy raro hacer este tipo de perfiles porque si uno quisiera, o sea, si los perfiles de arriba no se adaptan a nuestras necesidades, o sea, un perfil comercial, pues lo que hacemos generalmente es hacer un perfil de 3 placas. Es decir, nosotros ponemos los espesores de los patines, los espesores del alma y los soldamos según nuestras necesidades y así evitamos hacer un perfil M, ¿no? Entonces estos son muy raros. Bueno, aquí en México o aquí en la región es muy raro mandar fabricar un perfil. Generalmente se elabora con 3 placas. El perfil HP, pues este perfil igual, ¿no? Tiene forma de I, pero este perfil es muy utilizado en las cimentaciones, ¿no? Es como pilas de cimentación metálicas. Entonces, aquí en la descripción es utilizado en el diseño de pilotes de acero para las fundaciones de estructuras como pueden ser puentes, edificios, entre otros. Este perfil está fabricado de tal manera que el alma tiene mayor espesor que el ala o que el patín, para que el alma del perfil resista la fuerza del martillo al momento de ser hincados. Como estos perfiles ya son prefabricados, pues en campo se hincan. ¿Qué quiere decir? Pues que una, una, una máquina los presenta y a base de golpes los va enterrando en el suelo hasta que alcanzan la profundidad de diseño, ¿no? Por eso el alma en este caso, aquí, es más gruesa para que cuando esté golpeando no haya alguna falla, algún pandeo o algo así. Bien, los perfiles C y MC, ¿no? Al menos estos ya tienen forma, la forma que más o menos indica aquí, ¿no? Perfil C, pues tiene una forma ahí de C. Entonces, los perfiles canal pueden usarse en la construcción de armaduras planas, al igual que los perfiles M, la fabricación de los perfiles MC es a pedido de los requerimientos de cálculo estructural. Entonces, parecido al otro, ¿no? Necesitamos, estos son sobre pedido, depende las necesidades, ¿no? Bien, luego tenemos el ángulo, perfil L, muy conocido. Este perfil pues, es muy utilizado en la construcción, tanto para armaduras, contraventeos, tiene mucha utilidad, ¿no? Los perfiles L pueden usarse en la construcción de armaduras planas o tridimensionales, como contraventeo horizontal o vertical. En ocasiones se pueden utilizar dos ángulos soldados para generar elementos de mayor resistencia. Haz cuenta que le hacemos un espejo a este y ya nos quedaría otro ángulo hacia acá y pues ya tendríamos mayor resistencia, un elemento más resistente. También eso es muy utilizado. En este caso, la nomenclatura es L5 por media por 3 cuartos, ¿no? En este caso, profundidad aproximada del ala 1, profundidad aproximada del ala 2 y el espesor. Entonces, es un ángulo de 5 pulgadas, que en este caso es el vertical, por media pulgada el horizontal y 3 cuartos es el espesor de ambas. No existen espesores distintos, el espesor es para ambas alas. Bien, entonces tenemos los perfiles WT, MT y ST. Prácticamente estos perfiles es cortando a la mitad, ya sea, o sea, el WT es cortando la mitad un perfil W, el MT es cortando la mitad un perfil M y el ST es cortando la mitad un perfil S.
Entonces prácticamente no tiene eh, mucho, mucho, mucha importancia aquí la manera de fabricarlo, ¿no? Prácticamente es cortando a la mitad. Bien, luego tenemos los perfiles rectangulares HSS, que significa sección estructural hueca, por sus siglas en inglés. Entonces, estos son elementos huecos, cajones o rectangulares. Estos perfiles se usan cuando se requiere una inercia igual en ambos ejes, en el caso cuadrado, o muy similar en el caso rectangular. También se solicitan por cuestiones estéticas. Entonces, estos perfiles son cuando, si ustedes se dan cuenta, un perfil W, un perfil S, pues tiene una mayor inercia en un sentido, pero en el otro carece de inercia, ¿no? Es mucho más baja. Entonces, al momento del cálculo, ese tipo de situaciones nos lleva a que en un sentido, pues hay mucha inercia y en el otro no. Entonces, tenemos que poner algo ahí para compensar esa falta de rigidez. Entonces, con los perfiles HSS, pues no es el caso, ¿no? Si es un cuadrado, pues tiene la misma inercia para ambos sentidos o muy similar en el caso del rectangular. Y también a veces los arquitectos pues, lo solicitan por estética, ¿no? Se ve más estético algo así que un perfil W. Entonces están los perfiles HSS y los perfiles HSS circulares, que tienen prácticamente lo mismo, una sección hueca, pero circular. Estos perfiles se comportan de mejor manera que los rectangulares en situaciones de torsión, aunque también se solicitan por cuestiones estéticas. Si ustedes recuerdan en mecánica de materiales, una sección circular pues se comporta mejor ante torsión. Entonces en elementos con torsión ahí un poco elevada, pues se comporta de mejor manera una sección circular, ¿no? Bien, clasificación de los perfiles. Secciones de acero laminados en frío, ¿no? Entonces aquí tenemos que los perfiles laminados en frío, pues estos se forman en frío. Bueno, la clasificación de los perfiles laminados en frío, pues como su nombre lo indica, son fabricados pues cuando el acero está a temperatura normal. Los perfiles estructurales doblados en frío son aquellos perfiles fabricados a base de planchas tratados térmicamente, dándoles dureza y resistencia, para luego se proceda al doblado en frío, la forma según los requerimientos del cálculo estructural. Los miembros laminados en frío, a diferencia de las secciones laminadas en caliente más pesadas, se usan esencialmente en tres situaciones. Número 1. Cuando las cargas y claros moderados hacen antieconómicos a los gruesos perfiles laminados en caliente, ¿no? Cuando tenemos un claro que realmente no tiene mucha carga o es muy corto, muchas veces incluso el perfil W, por decir algo, más ligero queda muy sobrado. Técnicamente estamos gastando de más. Entonces es cuando entran los perfiles ligeros o laminados en frío. Número 2. Cuando independientemente del espesor se requieren miembros de configuraciones transversales que no se pueden producir de forma económica por laminado en caliente o por soldado en placas planas. Entonces aquí pues también, ¿no? Muchas veces necesitamos formas irregulares que pues para hacerlas laminadas en caliente pues sería muy difícil porque generalmente los rodillos de las secciones ya están armados o ya las máquinas tienen ciertas configuraciones para hacer los perfiles comunes. Entonces si es un perfil de una configuración distinta, pues o se tendría que rearmar los rodillos o hacer ciertos ajustes ya antieconómicos que no son aceptables. Entonces, por esa manera, en ese tipo de casos se usan las secciones laminadas en frío. Y número 3, cuando se busca que los miembros portadores de carga también proporcionen superficies útiles y sean resistentes a la corrosión. Entonces, por ejemplo, también cuando necesitamos que, por decir algo, ¿no? Que aquí esta parte sea la que cargue, pero que tenga ciertas pestañas para otro tipo de cosas que necesito,
que un perfil laminado en caliente pues no me podría satisfacer, ¿no? Entonces es cuando se hacen los perfiles laminados en frío. Se cuenta con una gran variedad de perfiles doblados en frío, los cuales se muestran a continuación. Aquí se muestran algunos perfiles laminados en frío. Si se dan cuenta, las formas que tienen pues son un poco complejas o diferentes a los perfiles laminados en caliente. Entonces estos perfiles realmente se saca la placa, una placa, y simplemente se van doblando hasta la forma deseada. De aquí los perfiles más comunes, utilizados generalmente en estructuras metálicas, es el perfil C, y generalmente se le conoce como Polín aquí en la zona. Ya en esta región, pues de Sinaloa, no sé en otras partes de México cómo se le conozca, ya sea simple, que es el inciso C, aquí, o en cajón, que es el H. Aquí hay otro también parecido, pero cuando se requiere más resistencia, se ponen en cajón en esta configuración, o sea, como el inciso H. Generalmente se utilizan pues para sistemas de techo ligeros, ¿no? Como lo son las naves industriales, cubiertas y estructuras ligeras en general. Entonces, pues aquí están los polines, que son los que más se utilizan en la industria del acero, generalmente, ¿no? Bueno, entonces esos son los perfiles que son las secciones, perdón, que se les pueden dar al acero, en laminados en caliente y los laminados en frío. Bien, lo siguiente es cómo se clasifica el acero. O sea, hay muchos tipos de aceros estructurales que se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbono o a los elementos que contienen. El primero es aceros al carbono. Estos se caracterizan por tener una cantidad de carbono menor al 1.7%. A su vez, estos se clasifican en 4 categorías. Como ya hablamos al inicio del curso, el acero prácticamente es hierro con otros elementos, en el que eh, el elemento principal que da la resistencia y la rigidez pues es el carbono. Entonces tenemos aquí aceros con bajo carbono que tienen menos del 0.15, aceros dulces de 0.15 a 0.29 y aceros de medio carbono de 0.30 a 0.59 y aceros de alto carbono que tienen de 0.6 a 0.7% de carbono. Entonces los aceros al carbono se clasifican en estas subcategorías dependiendo del porcentaje que tengan. Un ejemplo de acero al carbono es el acero ASTM A36 con un esfuerzo de flexión mínimo FY de 36 KSI y un esfuerzo último de tensión de 58 KSI. Ya también al inicio vimos que era el ACTM, que es el organismo que se encarga de regular y probar los materiales, ¿no? Entonces generalmente todos van a estar referidos a ASTM y ya el nombre o la categoría del acero. Bien, los siguientes, acero de alta resistencia y baja aleación, HSLA por sus siglas en inglés. Estos aceros se conocen por lo general como aceros de alta resistencia. Contienen cantidades moderadas de elementos de aleación diferentes al carbono. Algunos de estos elementos de aleación son cromo, columbio, cobre, manganeso, molibdeno, níquel, vanadio y circonio. El término acero de baja aleación se utiliza generalmente para describir aceros cuyo contenido total de elementos de aleación no excede de 5% de la composición total del acero. En esta categoría tenemos a los aceros ASTM A572 y ASTM A992. Los aceros ASTM A572 son aceros de vanadio columbio de baja aleación y alta resistencia de calidad estructural. La especificación A572 define 5 grados de acero de alta resistencia y baja aleación, que es el grado 42, el grado 50, grado 55, 60 y 65.
En las especificaciones ASTM, el término grado identifica el nivel de esfuerzo de fluencia, es decir, así el grado 42 representa un acero con esfuerzo de fluencia de grado de 42 KSI. El esfuerzo último de tensión de estos aceros corresponde respectivamente a 60, 65, 70, 75 y 80. Entonces lo que dice aquí prácticamente es que la especificación, si es un acero A36, tiene un esfuerzo de fluencia de 36 KSI. Si es un acero grado 42, tiene 42 KSI de fluencia. Si es 55, su FY es de 55. Y, por ejemplo, si es de 65, su FY es de 65. A diferencia de su FU, pues ese no va indicado en su nomenclatura. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Respectivamente del 42, el FU60, del FY50, el FU65, del FY55, el FU70 y así sucesivamente. La especificación ASTM A992 cubre solo los perfiles W, secciones laminados de patín ancho, con el fin de ser utilizados en la construcción de edificios. Tienen valores mínimos especificados de FY y FU de 50 a 65 KSI. El perfil W pues, es uno de los perfiles más utilizados en la industria de la construcción del acero. Entonces, los más comunes o las categorías de aceros para esos perfiles es el A572 y el A992. Generalmente aquí en la región también el más utilizado es el 50. Quiere decir acero ASTM A562 grado 50, con un FY de 50 KSI y un FU de 65 KSI. Bien, seguimos con los aceros de alta resistencia y baja aleación resistentes a la corrosión. Estos aceros se utilizan en ambientes corrosivos, ya que contienen una capa de óxido denso que lo protege de la corrosión. En esta categoría se encuentra el acero ASTM A588, que es un acero de baja aleación con un punto de fluencia mínimo de 50. Su resistencia a la corrosión atmosférica es 4 veces la del acero A36. Pues prácticamente si se dan cuenta la resistencia, no hay mucha diferencia con estos, con el A572 o el A992, pero pues su ventaja aquí lo novedoso de este sería la corrosión, ¿no? Si nosotros vamos a construir en ambientes corrosivos, ya sea en ambientes, por ejemplo, que estén en contacto con agua con sal, agua de mar, pues ese tipo de ambientes, o que estén en contacto con agua en general, o sea, húmedos, pues ahí necesitaríamos meter ese tipo de acero, ¿no? Serían los más indicados. Aceros aliados y de baja aleación enfriados y templados. Estos aceros difieren de los aceros de baja aleación y alta resistencia, los HSLA, en que tienen un porcentaje más elevado de elementos de aleación y en que dependen del tratamiento térmico para desarrollar niveles de resistencia más elevados y otras propiedades mecánicas más elevadas. Estos aceros por lo general contienen un máximo de carbono de 0.20. La utilidad de estos aceros es significativamente menor a la de los aceros con carbono y HSLA. En esta categoría encontramos la especificación ASTM A514 con un esfuerzo de fluencia mínimo de FY de 100. Aunque A514 es bastante apropiado como material estructural, no está disponible en perfiles laminados en caliente o de patín ancho. Bien, bueno, aquí puse el ASTM, no sé si también lo había puesto ya anteriormente en otros documentos, pero el ASTM es la Sociedad Americana de Prueba y Materiales. Entonces, es cierto que ustedes se pueden preguntar, bueno, si el carbono es el que da la resistencia al acero, ¿por qué no ponemos